Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches y bienvenidos un sábado más a Una hora con la historia. Es sábado 22 de septiembre de 2018 y esto, como digo, es Una hora con la historia. Les habla Rafael Núñez Huesca y tengo aquí a mi vera a don Pío Moa. Pío, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar, don Pío, el grueso del programa versará sobre el catolicismo español durante la Reconquista. Sí, en la época aquella. Entiendo además que estamos hablando del motor que movió a los cristianos es un poco basándose en el análisis que hace Sánchez Albornoz, que es muy interesante. Y ya en el libro La Reconquista dedico al principio 2 capítulos, uno para comparar el cristianismo y el islamismo en líneas generales, ¿no? Pero aquí es un poco cómo se fue desarrollando durante la Reconquista el catolicismo, ¿no? Los rasgos peculiares que tuvo. Usted es más de Sánchez Albornoz que de Américo Castro. Américo Castro yo creo que es un fraude, ¿no? Pero algún día nos podría usted contar estas diferencias, porque en realidad ellos dos encarnaban las dos vertientes historiográficas de abordar la historia de España, ¿no? Sí, pero la de Sánchez Albornoz es básicamente cierta, aunque yo discrepo en algunas cuestiones, como la herencia temperamental que dicen los españoles desde antes de Roma, etcétera, ¿no? Pero Américo Castro es mucho más grave. Es desmentir la historia real, la historia que conocemos y sus resultados, que son los que ahora tenemos. Era tan necio que decía que, claro, la pérdida por el Islam de la Reconquista pues determinó que en España fuera un país tan guerra civilista y tan cainita. En realidad, después de la Reconquista, España fue el país internamente probablemente el más estable, el menos guerra civilista de Europa. Guerras civiles había constantemente en Francia, en Inglaterra, no digamos en Italia, en fin. Y aquí, en cambio, durante 3 siglos prácticamente no hubo nada. O hubo pequeñas cosas, pequeñas revueltas, ¿no? Hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Después de la invasión francesa es cuando España entra en una dinámica de pronunciamientos, guerras civiles, etcétera, ¿no? Que no tienen nada que ver con la Reconquista, son casi todo lo contrario de lo que se consiguió en la Reconquista. ¿Y esto que dice usted de Sánchez Albornoz con respecto a la herencia temperamental, esto en qué consiste? Él venía a decir que los españoles tienen una herencia temperamental amasada durante muchos siglos antes de la llegada de Roma, lo cual me parece un disparate, ¿no? Él recoge realmente lo que nos importa desde el punto de vista histórico es la cultura. La cultura que había antes de Roma no eran muchas culturas, muchos idiomas, probablemente una continua guerra entre tribus, y no creo que eso refleje ninguna herencia temperamental. Y es verdad que en España ha habido momentos de gran belicosidad, de gran audacia, pero como en otros países. Lo que importa es cómo realmente se va forjando la nación española a partir de la romanización y políticamente a partir de Leovigildo, como he explicado otras veces, que es lo que permite que haya reconquista. Sin ello no habría habido reconquista. Por curiosidad, don Pío, es curiosidad mía, pero estoy seguro que los oyentes de este programa también les agradará saberlo. ¿Cuáles son sus historiadores de referencia? ¿En cuáles ha bebido más? ¿Cuáles considera más acertados? Bueno, para la Reconquista el mejor sigue siendo Sánchez Albornoz, a pesar de cosas en las que discrepo, ¿no? Pero básicamente él estudió muy a fondo, investigó muy a fondo los documentos, o sea que no se dedica a especular demasiado. Casi todos los demás sí. Hace poco he visto, que no he llegado a leer, una historia de la Reconquista que empieza 8 siglos de mestizaje, y ya con eso ya digo, eso ya lo descarta, ¿no? Ya empezando por ahí, de mestizaje y batallas, claro, hubo batallas, hubo un pequeñísimo mestizaje y hubo un antagonismo esencial. ¿Y Menéndez y Pelayo? Menéndez Pidal, quiere decir. No, Marcelino Menéndez y Pelayo. Bueno, Menéndez Pelayo defendió evidentemente la España tradicional, aunque evolucionó, pero claro, decir que España hoy podría volver a ser algo así como el martillo de herejes y demás, pues es un anacronismo completo. Es necesario defender la importancia que tuvo España en otra época,
pero hoy día España no puede ser una superpotencia militar, ni política, ni nada por el estilo. En cambio, culturalmente puede llegar a ser algo si efectivamente sale de este atasco en que estamos, ¿no? Bueno, hablamos que Don Pío, el grueso de la sesión de hoy versará sobre el catolicismo español durante la Reconquista, pero antes, y como venimos haciendo durante todos los programas de Una Hora con la Historia, va a hablar usted sobre un asunto más pegado a la actualidad. En este caso, sobre el antifranquismo. Como cáncer, lo ha titulado usted, contra la democracia. A ver, explíquenos de esto. Así es. Bueno, actualmente está en el poder un auténtico macarra con títulos académicos falsos, un mentiroso compulsivo y con vinculación familiar con el negocio de la prostitución homosexual y no homosexual. Bueno, pues este sujeto ha alcanzado el poder sin pasar por las urnas mediante una alianza con separatistas y comunistas para desmontar de manera legal pero ilegítima pues al gobierno anterior. Un gobierno que de hecho le allanó el camino al poder con una política, se puede decir, delictiva, ¿no? Y el actual mandamás pues ha montado un gobierno de tiorras e individuos semejantes a él. Tiorras es como llamaba Unamuno a aquellas mujeres desgreñadas, ideologizadas, que estaban siempre gritando y armando follón en la República. Estas de ahora no son desgreñadas, se cuidan mucho, se arreglan mucho, pero son tiorras también, o tiorrillas le he llamado yo a veces, ¿no? Bueno, también el gobierno entra algún iluso, y en lugar de convocar elecciones, se dedica a depurar los órganos de formación de opinión, es decir, las televisiones públicas. Ha empezado a hacerlo en el Ejército y seguramente en otros organismos, y conculca la ley abiertamente en Cataluña y pasando por encima del Senado en decisiones que competen a este. Todos los indicios apuntan a que planea una evolución a la venezolana. Al mismo tiempo, está aplicando un programa de gobierno cuyos puntos básicos son la agravación de las leyes totalitarias de memoria histórica y de género impuestas por Zapatero y que desvirtuaron la democracia en su momento, convirtiéndola en una democracia fallida, sin oposición de la derecha. Rajoy nunca se opuso, al contrario, cumplió las medidas de Zapatero. Los nuevos pasos se dirigen a redondear el proceso con la anulación de las libertades de asociación, opinión, expresión, investigación y cátedra con el pretexto del antifranquismo, y a la destrucción de la familia mediante una presión redoblada LGTBI. La corrosión de la democracia, que inició Zapatero y que la prosiguió Rajoy, solo estaba dejando en pie ciertas libertades básicas que ahora se hallan seriamente amenazadas por la presión legal combinada con la fabricación de una opinión pública envenenada desde los grandes medios de masas. Estamos de nuevo en plena eclosión de los rasgos que, según Gregorio Marañón, caracterizaron a la República: la estupidez y la canallería. El programa de gobierno incluye la prosecución del auténtico golpe de Estado permanente instalado en Cataluña por Rajoy, Puigdemont y Torra, con vistas a que degenere en una práctica secesión. Debe recordarse que Zapatero y luego Rajoy vaciaron prácticamente del Estado a Cataluña y Vascongadas, permitiendo y financiando la infracción sistemática de la ley y el ataque permanente a España por parte de los separatistas. Esto hay que recordarlo porque es así. Lo que hoy vemos solo es la coronación de una política desintegradora de España que ya inició Suárez y se aceleró con Zapatero. La acción estrella del gobierno del Macarra es su plan. Para ver el Macarra hay que ver aquel debate que tuvo con Rajoy. Es un debate en que queda muy claro una absoluta falta de modales, de un tipo que representa un partido tan corrupto, hablando de corrupción de Rajoy, llamándole indecente y cosas por el estilo. Y Rajoy, como siempre fue muy memo, pues no supo responder. Hasta aquí hemos llegado, dice. Bueno, vale la pena verlo. Levantándole el dedo índice. Hasta aquí hemos llegado. En fin, menudo político hemos tenido. Bueno, pues la acción estrella del gobierno es su plan de profanar y ultrajar la tumba de Franco. Es un gesto simbólico del máximo alcance político histórico. Y se entiende porque Franco venció a un frente popular constituido esencialmente por socialistas, comunistas y separatistas, como el de ahora. Esto no es casual. Y entonces estaba arropado como aliados menores por republicanos golpistas y por anarquistas, pero que estos felizmente ya han desaparecido casi. El franquismo los venció militarmente,
salvó a la cultura cristiana y a la Iglesia, disolvió los odios feroces de la República que condujeron a la Guerra Civil, libró a España de las catástrofes mayores que habría sido la Segunda Guerra Mundial y con todo ello dejó un país próspero y apto para una democracia. Como debe recordarse, pero nunca se hace, al comenzar la transición se formó una especie de nuevo Frente Popular, de hecho, con los continuadores de los partidos vencidos, más grupos totalitarios nuevos, diversos democristianos incluso, etc., ¿no? Su objetivo era enlazar con los vencidos en la Guerra Civil, presentándolos con un descaro increíble como los auténticos demócratas. Este nuevo Frente Popular fue derrotado en el referéndum de diciembre de 1976 por la abrumadora mayoría de la población, que aprobó una democracia de la ley a la ley, desde el franquismo y no contra él, y sí, en cambio, contra aquel nuevo Frente Popular en ciernes, cuya debilidad quedó entonces bien de relieve. Puede decirse que fue una segunda victoria de Franco después de muerto. Los partidos frente populistas debieron entonces disimular, aunque por desgracia no aprendieron nada de la historia, y prosiguieron tenazmente sus maniobras basadas en la falsificación del pasado. Una falsificación que una derecha asombrosamente descerebrada aceptó y compartió. Este descerebramiento viene en gran parte del Vaticano II. La ideología predominante en el franquismo fue un poco la católica, y cuando el Vaticano II decidió romper con el franquismo y en cambio dialogar con los marxistas, pues se quedó sin base ideológica, con lo cual... Esto es algo que usted, no sé si ha criticado, pero que ha subrayado mucho, de que el franquismo no tenía una base ideológica propia y exclusiva. No, era un régimen muy pragmático en el que había, por una parte, el catolicismo político, podemos decir, rasgos de falangismo, pero no dominantes. Más estéticos, ¿no? De tradicionalismo, sí, un poco de todo. Y era una mezcla de cosas, pero sin la vertebración real era la que le daba la Iglesia, ¿no? Así que cuando la Iglesia rompe con el franquismo, pues el franquismo se queda sin futuro, ¿no? Bueno, pues la derecha que llega a compartir esta falsificación de la historia, ¿no? Y además todo esto se combinó con el terrorismo separatista de la ETA, con la colaboración con la ETA basada, la bautizaron como negociación o diálogo, ¿no? Llevó tiempo formar un tercer Frente Popular, de hecho, pero con Zapatero se hizo. Aparte de las leyes de género, la ley igualmente totalitaria de memoria histórica, pues supuso el intento de invertir la historia que llevaba del franquismo a la democracia para acabar con la democracia, en cuanto que era una herencia del franquismo. Ni uno solo de los partidos que apoyaron estas nuevas leyes, las de Zapatero, ni uno solo es democrático, como no lo fueron los vencidos en la Guerra Civil. Y lo más grave, lo nuevo históricamente, es que estas derivas fueron apoyadas en la práctica por el PP, que no les hizo la menor oposición significativa y mantuvo luego en vigor todos aquellos atentados contra el Estado de Derecho y contra la libertad. La gran plaga de nuestra democracia, el cáncer de nuestra democracia, es un antifranquismo demencial fabricado por los intelectuales más falsarios, los políticos más corruptos y los periodistas más ignorantes. Y así hemos llegado hasta hoy. Es fácil entender que todos los grandes problemas y amenazas que sufre la libertad y la propia España nacen de la falsificación de la historia reciente. Del Himalaya de falsedades, como decía Besteiro del Frente Popular, falsedades que hoy resurgen con fuerza inusitada gracias a la colaboración del PP. Cualquier estrategia para romper esta deriva, personificada en un auténtico macarra, como digo, debe partir de esta constatación. Para sanear la convivencia en libertad entre los españoles es indispensable restablecer la verdad sobre el pasado, pues de su falsificación surge toda la gusanera que está recobrando las lacras que destruyeron la República. Todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección serán pocos, y esta convicción debe calar de una vez en las personas moral e intelectualmente aptas que haya en los actuales partidos y en la opinión pública en general. Este programa de radio, de Una hora con la historia, trata no solo de contribuir a ello, sino sobre todo de movilizar a la opinión en este sentido. Es cierto que nuestros medios son ínfimos y nuestra influencia es muy escasa, pero por eso mismo es más precisa la contribución de todos los oyentes, tanto económica como sobre todo de difusión en las redes.
Hemos hablado de formar grupos y tertulias que hagan llegar el programa a cientos de miles y millones de personas, porque esto es posible, porque si esto no se consigue, si la opinión pública fabricada por los medios en estos años no cambia radicalmente, el país seguirá descendiendo por un camino que solo puede conducir a algún desastre. Don Pío, hablaba usted del catolicismo y la ausencia cuando se apartó la Iglesia de Franco, fue cuando Franco dejó, literalmente, ha dicho usted, de tener futuro. Y vamos a seguir hablando del catolicismo, pero unos cuantos siglos antes. El catolicismo español durante la Reconquista. Sí, bueno, en la sesión anterior vimos un poco cómo Castilla se iba delimitando a mediados del siglo XIII, que es también la época en que la Reconquista está virtualmente finalizada, aunque quedara el Reino de Granada, pues cómo Castilla se va configurando como la potencia dirigente de la Reconquista. Ya veremos más tarde cómo además se convirtió en la primera potencia naval del Atlántico. O sea, Castilla era una fuerza enorme. Por Castilla hay que entender la corona de Castilla, que incluía regiones no castellanas o muy poco castellanas, como Galicia, Asturias, León, Andalucía, Murcia, ¿no? De la misma manera que la corona de Aragón incluía no solo Aragón, sino a Cataluña, Baleares y Valencia. Bueno, pues esto, ya digo, fue un paso esencial que iba a determinar además la reconstitución de España, con la excepción de Portugal. Ya hemos hablado también del problema, ¿no? Bueno, pues por más que el programa de la Reconquista era esencialmente político, es decir, la recuperación de una nación previa, la restauración, que se le llamaba, está tan estrechamente ligado a la religión cristiana que podrían confundirse, y a menudo se hace. El propio Sánchez Albornoz lo hace, tiene ideas como la de la España musulmana, que es una contradicción. Es España y Al-Ándalus, eran antagónicas por completo, ¿no? Desde el punto de vista cultural, pero él creía que había un temperamento, una herencia temperamental común, que es todo una pura especulación, ¿no? Eso también lo hacían Don Pío durante el régimen se apropiaba de sí, esos, los llamaba españoles y monumentos y arquitectura española. Una gran estupidez, pero bueno, así está, ¿no? Es realmente una estupidez, ¿eh? En fin, aquello era todo lo contrario de España. Si llega a triunfar Al-Ándalus, aquí la gente estaría hablando árabe, vistiendo a lo moro, las mujeres con el burka, la ley sería la sharia, en fin. Y eso es España, llamamos España eso, pues va, en fin, se cae en eso. Igual que se cae en una patriotería, porque claro, como hubo un esplendor cultural de la alta cultura, no de la cultura popular, que era tremenda, pues nos queremos apropiar pues de Maimónides, de Averroes, de la mezquita de Córdoba, de la Alhambra. Pero la mezquita de Córdoba de la Alhambra es justo, porque esto quedó en posesión de los cristianos y cambió de carácter, ¿no? Bueno, sí, pero esa arquitectura, Don Pío, no... Si renunciamos a la herencia islámica, al completo. No, sí, pero eso ya son cosas secundarias, vamos a decir. Es igual que en el norte de África hay restos de ciudades romanas, mejor conservadas incluso que aquí en la península, y es parte de su herencia cultural, si quieres, pero no de su herencia cultural viva. Es arqueología, vamos a decir. Es una herencia arqueológica, lo mismo que hay restos ibéricos y celtas y castros y tal, que son parte de una herencia, pero puramente arqueológica, culturalmente no significan nada. No nos vemos identificados en eso. No. Bueno, pues al hablar, por ejemplo, en el libro de la Reconquista de España, al hablar de reinos cristianos, nos referimos específicamente a los españoles,
porque fuera de España había otros muchos reinos cristianos para los cuales el programa reconquistador era un asunto secundario o indiferente, ¿no? Para el mismo papado, el recobro del reino godo constituía un valor secundario, así que no dudaba a veces en fomentar la fragmentación de los estados cristianos de la península si lo encontraba conveniente, aunque esta no era su línea general, pero a veces sí lo hizo. Portugal, como hemos dicho, debe mucho a la política del papado, ¿no? La secesión de Portugal. Así que vale la pena seguir en este punto los capítulos muy enjundiosos que dedica al tema Sánchez Albornoz, en España un enigma histórico. Aun si enlaza la religiosidad española con una vaporosa herencia temperamental tan querida por él, ¿no? Pues, aún así es muy importante porque parten de una investigación muy directa y muy a fondo, ¿no? Los estudios de Sánchez Albornoz pues mantienen un valor extraordinario por su enorme aporte documental y por su razonamiento, pese a sus conclusiones, que a veces son exageradas o arbitrarias, ¿no? Como por ejemplo por reacción quizás a las teorías mucho más arbitrarias de Américo Castro, o también por cierta patriotería castellana y cierta pretensión de calificar a los gallegos u otros con tópicos baratos, ¿no? Pero vamos, estos son rasgos secundarios. En Américo Castro hay rasgos positivos, pero son secundarios. Los negativos dominan el conjunto, ¿no? Bueno, la religión estaba presente con diversas formas en todas las culturas. Y todas, además, le dan un valor esencial como última referencia de sus sociedades y de la vida social e individual y como el fundamento de su moral, sean todo tipo de religiones. Sin embargo, hoy la historiografía suele prescindir de la religión o tratarla como una curiosidad o como una ristra de opiniones irracionales sin verdadera incidencia práctica o con influencia negativa en todo caso. Esto es una cosa, uno puede verlo en el Museo Arqueológico de Madrid, el Museo de América. Están enfocados, o sea, el enfoque es marxista, puramente marxista. Y bueno, está muy bien hecho técnicamente, pero la explicación que dan, las conclusiones que uno puede sacar de eso son verdaderamente estrafalarias. Pero marxista en cuanto a materialista, que renuncia. Materialistas, la idea de explicar la historia como una evolución desde una supuesta comunidad comunista, vamos a decir, en que no había propiedad, cómo se desarrolla supuestamente, según ellos, la propiedad, la jerarquía social, etcétera, ¿no? Todo esto no es así. Pero bueno, y por supuesto la religión aparece como un conjunto de ideas más o menos extravagantes. En el Museo de América pone las religiones prehispánicas más o menos de la misma manera que la religión cristiana, ¿no? que llegó allí, ¿no? Es una cosa, y eso pretende ser científico, además, que es lo gracioso, ¿no? El marxismo se decía científico. Bueno, pues ya digo, por ejemplo, en mi libro, en Europa, una introducción a su historia, he querido exponer cómo la civilización europea gira en torno a concepciones primordialmente cristianas. Concepciones en cuyo seno hubo una tensión y pugnas entre la Iglesia y los poderes políticos, por una parte, o entre el César, Dios y el César, por decirlo de alguna manera, que eso es típico del cristianismo, o más íntimamente entre la razón y la fe. Pues esta tensión, cuando no llega al antagonismo, pues suele ser creativa y ha generado amplios movimientos que dieron lugar primero a la Revolución Protestante, fue una rebelión, no una reforma, que fue una rebelión de la fe contra la razón. Y luego viene, aunque a veces se presenta como lo contrario, pero fue así, ¿no? No hay más que ver lo que decía Lutero de la razón, ¿no? Como la gran prostituta de Satanás y cosas por el estilo, ¿no? Luego vino la Ilustración, que fue cuando la razón se rebeló contra la fe. Y el efecto de la Ilustración pues fue la Revolución Francesa, sobre todo, que fue un venero de las ideologías, ¿no? En USA y en Inglaterra tuvo una deriva algo diferente, pero en el conjunto de Europa fue otra cosa. Y
Es evidente que aunque la Ilustración quiso demoler racionalmente al cristianismo y más en general a la religión, pues las ideologías que surgieron de allí, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, luego el fascismo y otras menores, pues todo eso no dejan de ser religiones sucedáneas, que depositan su fe en nociones abstractas como la razón, la ciencia, el progreso, u otras menos amplias como el individuo, o más concretas solo en apariencia. O sea, son divinidades peculiares que regulan o regirían la historia humana, ¿no? La propia condición humana. Una de las mejores y más racionales descripciones de la condición humana, que está abocada a la fe o a la autodestrucción, o al desencadenamiento de los instintos primarios, pues la ofrece el persa Omar Khayyam en una de sus cuartetas. Dice, Rubaiyat, dice: me dieron la asistencia sin consultar conmigo. Luego aumentó la vida día a día mi asombro. Me iré sin desearlo y sin saber la causa de mi llegada, mi estancia y mi partida. En otro plano poético, pues lo expresa, por ejemplo, el jefe guerrero que aconsejaba al rey Edwin de Northumbria para admitir a un misionero cristiano, según el relato de Beda el Venerable, ¿no? Decía la vida del hombre en la Tierra, si la comparamos con los vastos espacios de tiempo de los que nada sabemos, se parece, a mi juicio, al vuelo de un pájaro que se introduce por el hueco de una ventana dentro de una espaciosa estancia en la que arde un buen fuego en el centro y en donde tú, se refería al rey, donde tú comes con tus consejeros y aliados mientras fuera azotan las nieves y las lluvias del invierno. Y el pájaro cruza rápidamente la sala y sale por el lado opuesto. Regresa al invierno y se pierde de vista. Así ocurre con la corta vida de los hombres, pues ignoramos lo que la precede y lo que vendrá luego. Qué bonito. Eso expresa un poco. O sea, una idea trascendente. Sí, cuando se pierde la fe, por ejemplo, en la divinidad, pues se buscan otros elementos en los que depositarla. Porque claro, la razón, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que la razón, que debería dar se espera que diera lugar a ciertas cosas, no las da. A ver cómo veremos, ¿no? Por tanto, a aquel hombre le parecía bien la predicación del misionero, porque quizás les enseñara algo más. Es decir, el hombre ignora el sentido de su vida, que no viene de sí mismo, y la incertidumbre derivada pues podría paralizarle psíquicamente como angustia vital, o empujarle a dar rienda suelta a los impulsos más instintivos. Estas cosas se manifiestan particularmente en la guerra, cuando la vida está en peligro y el individuo pues tiende a liberarse de restricciones morales. Y de ahí también la creación de mitos simbólicamente explicativos. La fe puede hacerse más sentida en los tiempos difíciles y diluirse o quedarse en ritual y formalista en épocas de mayores comodidades. Asimismo, los mitos se desgastan al ser tomados literal o formulísticamente. Alguna gente se vuelve escéptica y busca otros dioses, del tipo que sea, ¿no? Pero en general los tiempos de la Reconquista fueron duros e inciertos y ello fomentaba una fe sin fisuras. Hay que decir, por ejemplo, la fe en la razón, que es lo característico de la Ilustración. Se suponía que la razón daría cuenta de todo, que llegaría a conclusiones universales que todo el mundo tendría que aceptar porque es así. Y en cambio lo que dio lugar fue a ideologías que se contradecían drásticamente, como el liberalismo, el comunismo, etcétera, ¿no? Es así, la razón tiene sus límites. No es la divinidad que se pensaba, ¿no? Bueno, pues digamos que los tiempos duros de la Reconquista fomentaban una fe, ya digo, sin fisuras, ¿no? Una fe estrecha y firme. Sánchez Albornoz ha destacado cómo España había sido un país fértil en herejías durante los siglos precedentes a la invasión islámica y también después entre los mozárabes y los hispanos exiliados. Pero en la España propiamente de la Reconquista cesó de haberlas. Prácticamente no hubo apenas herejías de alguna relevancia, ¿no? Hubo alguna influencia cátara en Aragón, por ejemplo, que fue pronto extirpada. Y Sánchez Albornoz pues lo atribuye a la propia urgencia de la lucha a vida o muerte, que precisaba el respaldo de unas creencias muy asentadas.
En cambio, las muy frecuentes guerras al norte de los Pirineos no se daban entre una fe y otra, sino entre estados cristianos todos ellos, lo que alimentaba de modo natural el escepticismo religioso. Es cierto que también menudearon en España durante aquellos siglos las contiendas entre estados cristianos, pero el horizonte general, político y religioso se enfocaba contra los musulmanes. Además, desde el cese de las grandes invasiones en Europa, las sociedades de Europa del Oeste se fueron viendo libres del peligro exterior, cosa que no ocurría en España. Este mero hecho, pues, que se acompañaba por la prosperidad acumulativa de aquellos países europeos, pues hacía las condiciones más propicias para la especulación filosófico-religiosa. En la península se había ido delimitando una España económicamente boyante, a salvo de incursiones andalusíes y magrebíes, o sea, la del Duero, al norte del Duero, y una España de frontera, donde la vida era más expuesta y las condiciones más rudas. Pero en la frontera, era la frontera la que mayormente imantaba la psicología colectiva, porque de esa frontera la que garantizaba la seguridad y el relativo bienestar de las regiones más al norte, norte a través del Camino de Santiago, etc. Con todo, la creencia cristiana común a casi toda Europa, que está bien visible en los bellos templos, monasterios y catedrales que puntúan todo el continente, ¿no? Y también en las universidades, pues no excluía el fenómeno que era quizá más acentuado en España que en otros países, fenómeno de la blasfemia, de la imprecación, del escarnio de lo sagrado y de sus personajes, incluso con asesinato de curas y tal. Sánchez Albornoz atribuye la amplitud de estas costumbres a un concepto que él llama vasallático, de señorío y de patrocinio, una relación contractual por la que el vasallo se subordinaba al señor, pero este tenía en cambio la obligación de defenderle, un servicio a cambio de protección. Esta relación había hecho que, por ejemplo, un reino cristiano que cobraba parias de una taifa musulmana tuviera el deber de auxiliar a la taifa musulmana, tanto contra otras taifas como contra cristianos que la atacasen. Así que, según este historiador, las gentes concebían su relación con Dios sobre la misma base. Puesto que se entregaban a Jesucristo, éste tenía la obligación de defenderle. Y si no cumplía, podían amenazarle y blasfemar contra él o contra la Virgen o contra cualquier santo. Esta explicación a mí me suena un tanto rebuscada, ¿no? En muchas culturas la relación con los dioses o con los espíritus es semejante. El hombre espera que la divinidad, a quien ofrece sacrificios, pues le ayude, y si no lo hace, pues la ofende de diversas maneras. A veces en algunos sitios tiran las imágenes al río y cosas por el estilo, ¿no? Es una forma de religiosidad muy primaria, pero la española y europea en general era mucho más elaborada, ¿no? Los juicios de Dios no podían discutirse y los reveses y desastres debían atribuirse a los propios pecados. Al mismo tiempo, la mentalidad combatiente, precisamente por sus condiciones de violencia y de incertidumbre, pues siempre fue propensa a actitudes bravuconas y cínicas o despreciativas de la religión, que también se daban, ¿no? O sea, un caballero no podía ser un beato de ninguna manera, ¿no? Diversos comentaristas han equiparado la lucha contra los moros y contra la yihad islámica, o sea, no contra la yihad, sino que equiparan las dos cosas, la guerra contra los moros, la cruzada, etcétera, y la yihad islámica, como si fueran más o menos la misma cosa. Esto se ha dicho a menudo. Pero es cierto que las incursiones cristianas no solían diferir mucho de las contrarias en cuanto a buscar la mortandad y el daño económico del enemigo, ¿no? Pero su contenido religioso era muy diferente. En la doctrina cristiana no existe el imperativo de la guerra santa, excepto como un hecho defensivo, in extremis. Y por eso, como señala Sánchez Albornoz, la yihad convertía automáticamente en mártires ganadores del paraíso a cuantos murieran en ella por la causa del Islam, cosa que no ocurría con lo que él llama la guerra divinal en España. Así cita al escritor del siglo XIV, Juan Manuel, dice, don Juan Manuel, dice: «Non debedes creer que todos los que mueren en la guerra de los moros son mártires ni santos,
que los que allá van robando, et forzando a las mujeres, et faciendo muchos pecados, et muy malos, et mueren en aquella tierra, ni aun los que van solamente por ganar algo a los moros, o por dinero que les dan, o por ganar en el mundo, Dios sabe las cosas escondidas. O sea que estos no iban al paraíso, aunque murieran así. Era preciso, por tanto, morir en gracia, como se muestra en numerosos relatos de la época. Según cuenta la crónica Adefonsi Imperatoris, uno que hemos mencionado antes, es una historia muy interesante de Muño Alonso, que era el príncipe de la milicia toledana, era gallego, era muy temido por los almorávides, pues en ocasión de la batalla de Montiel, él y los suyos oraron de rodillas. Dice: «Oh Jesús Nazareno, que por nosotros estuviste colgado del madero, y por nosotros derramaste tu sangre, he aquí que los moabitas, es decir, los moros, y los agarenos, enemigos tuyos y nuestros, se han unido contra nosotros para perdernos. Compadécete de nosotros, líbranos, oh Magna Virgen entre las vírgenes, Santiago, apóstol de Cristo, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el tremendo desafío de los musulmanes». Y después Muño exhortó a sus hombres: «Que nadie de vosotros muera volviendo las espaldas, porque es mejor que muramos todos en un solo lugar, que dispersos aquí y acullá. Tan fácil es a Dios hacer perecer a muchos a manos de pocos, como a pocos a manos de muchos. Hágase la voluntad del cielo». En aquella ocasión, pues Muño venció con muchas menos fuerzas, aunque poco después, el mismo año, era 1143, pues perdió la vida, como ya vimos en otra ocasión en el libro. No vamos ahora a extendernos sobre ello, ¿no? La derrota de Muño fue entendida como castigo divino. Dice: «por un gran pecado que cometió, porque mató a su propia hija a causa de sus amoríos con un joven, y no fue compasivo con su hija, de la misma manera que el Señor era misericordioso con él en todas las batallas, ni se acordó de la mujer sorprendida en adulterio, a la que los escribas y fariseos colocaron delante del Señor y quisieron lapidar, a los cuales dijo el Señor: quien de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella». Mas Muño Alfonso lloró ese pecado durante todos los días de su vida. Y en otra ocasión, tras cruzar parte del ejército del Guadalquivir para depredar la tierra musulmana, al volver se encontraron con que una crecida del río les impedía pasar, y se acercaban los almorávides a sus espaldas. Del otro lado les gritaron: «Confesad vuestros pecados unos a otros, orad y comulgad con el pan bendito que tenéis con vosotros, y Dios se compadecerá de vuestras almas». O sea, es muy importante ver la psicología que había, ¿no? Ante las batallas, siempre azarosas, pues se confesaban los pecados y se comulgaba. Así pasó en las Navas de Tolosa en general, y con ello se calmaba la angustia que atenaza a los soldados antes del combate, ¿no? Y las victorias pues se agradecían a Dios con un Te Deum. Todo estaba finalmente en manos de Dios, lo que no entrañaba fatalismo, pues aparte de confiar en el propio valor, se empleaban técnicas añagazas y tácticas variadas, esto dependiendo de la inteligencia y de la aptitud del caudillo, ¿no? También difería la guerra de España del concepto de cruzada, aunque la Reconquista también llegó a recibir este título. La cruzada era una convocatoria internacional bajo autoridad y nominalmente bajo la dirección del Papa, en la que solía prometerse el cielo a quienes muriesen en la empresa. Sí podría decirse en este caso que se trataba de una reacción más comparable a la yihad, ¿no? Al hablar de religión, no cabe olvidar las supersticiones, la magia y los residuos del paganismo, que eran muy potentes. A decir verdad, lo siguen siendo hasta hoy día, ¿no? No hay más que ver las consultas del tarot y todo eso, a lo que van políticos, banqueros, va todo tipo de gente. Bueno, estaba muy extendida la práctica de métodos mágicos para averiguar el porvenir. Uno de los más empleados era el vuelo de las aves, y el Cid lo practicaba a menudo, entre tantos, ¿no? Y precisamente esta superstición le valió las burlas y ataques de sus enemigos, por ejemplo, del conde de Barcelona y también de los moros de Valencia. Se reían de él. Este tío se cree que a las aves le van a dar la victoria, pero luego lo que le daba la victoria era otra cosa, claro. En fin, los remedios, agüeros y creencias mágicas eran muy populares por Europa y probablemente eran más extendidos todavía por España.
según dice Sánchez Albornoz. Es muy posible, ¿no? La Iglesia y a veces las leyes las condenaban, pero nunca tenían éxito definitivo. La astrología, en cambio, era aceptada legalmente, parecía más fiable a la gente culta y se practicaba mucho, ¿no? En el Renacimiento, por ejemplo, la astrología para ver el destino, ¿no? Estaba extendidísima, ¿no? En todas las capas sociales, ¿no? Debe advertirse que, claro, como ya dije, la adivinación del futuro, pues permanece, intento de adivinarlo, permanece a través de todas las edades, ¿no? Y hoy día, pues lo vemos, ¿no? Personajes de la política, el arte y hasta la ciencia. Y eso da lugar a unos negocios que precisamente en la época del franquismo había poco de esto, pero desde la transición esto ha aumentado muchísimo. Los horóscopos, ya digo, el tarot, en fin, aquí tenemos al PP diciendo que hay que mirar al futuro. O sea, ¿cómo puede mirar al futuro? Pues es así, ¿no? La política ha llegado a un nivel ínfimo, ¿no? Bueno, dado el peso de la religión, pues la edificación de iglesias y monasterios era una de las principales ocupaciones de los reyes y de los magnates. Y el clero recibía muchísimos beneficios, no solo de los magnates, sino también de la gente humilde, ¿no? Y de ahí que obispos y abades llegaran a convertirse en verdaderos potentados, a menudo por encima de muchos de los principales nobles, tanto en poder económico como en influencia, ¿no? Y asimismo solían participar en las batallas. El clero había sido el gran restaurador y promotor de la alta cultura en Europa, había recopilado textos clásicos, racionalizado la burocracia y la escritura. Creo que ya hablamos en una ocasión de la minúscula carolingia. Había desarrollado técnicas agrícolas o financieras, la enseñanza, la medicina, etcétera, ¿no? Pero en contrapartida, pues había 1000 abusos, 1000 pleitos con particulares, con nobles y con los mismos reyes, pues que le disputaban los derechos y propiedades, ¿no? Y los clérigos muy a menudo, falseaban los documentos de propiedad y de herencia para hacerse con tierras y bienes ajenos, ¿no? Esto era frecuente. Hubo la donación de Constantino, fue la más ambiciosa de todas, ¿no? Una falsificación según la cual el papado tenía derecho a gobernar prácticamente toda Europa, ¿no? Y así otras prácticas, ¿no? El papado recibía especialmente 1000 críticas por esto, ya que esas conductas contrariaban las exigencias de Jesús de pobreza y desprendimiento, ¿no? Una y otra vez se repetía el ciclo de enriquecimiento, ostentación y reforma en nombre de los principios evangélicos. Esas reformas que dieron lugar a Cluny, al Cister, a las órdenes mendicantes, de las cuales fueron las principales franciscanos y dominicos. En otro capítulo he tratado precisamente la importancia de los franciscanos y dominicos en el desarrollo intelectual de Europa. Tiene una importancia enorme, ¿no? De ahí vienen incluso algunas raíces del protestantismo. Pero vamos, esto quizás en este programa no viene muy al caso extenderse, ¿no? Bueno, pues aquella opulencia eclesiástica, y las maniobras para ampliarla, pues a veces suscitaban reacciones anticlericales furiosas, ¿no? Tanto de los velatores, o sea, de los guerreros, como de los laboratores, o sea, de los campesinos, ¿no? Que llegaban a profanar lugares sagrados, robarlos y asesinar a clérigos. Esto se daba, no con frecuencia, pero sí se daba. Otra razón muy invocada para el anticlericalismo, que ha estado presente como una sombra de la fe, ¿no? Pues era la escasa afición de bastantes sacerdotes, obispos y monjes a su profesión de castidad y celibato. Algunos conventos diferían un poco de burdeles, ¿no? Y a veces desencadenaban reacciones sangrientas. Los escándalos abundaban, quizá más los imaginados que los reales, y las sátiras, mofas y denuestos contra la Iglesia jerárquica eran parte del panorama social. O sea, cuando hablamos de la religiosidad, hay que tener en cuenta todas estas cosas también. No es que todos estuvieran arrodillados todo el tiempo, en fin. La relación entre el poder político y el eclesiástico
siempre tuvo una fuerte tensión, que como digo es creativa en general, ha sido creativa en general. Y en España quizá más que en otros países, porque dio lugar también a una dependencia entre el Estado y la Iglesia muy, muy estrecha, que la reforma de Cluny y de Gregorio VII nunca lograron delimitar con claridad, ni en España ni en el resto de Europa. Y en España no rara vez los reyes ponían y deponían obispos y abades. Llegaban a encarcelarlos, convocaban concilios, discutían de asuntos puramente religiosos, no siendo menor la intromisión eclesiástica en los asuntos políticos y económicos. Había una constante intromisión mutua, ¿no? Bueno, pues es difícil definir la religiosidad de entonces. Desde luego era muy intensa y muy contrastada. Y tenía muchas facetas, como en realidad ha sido siempre y será siempre, ¿no? Con todas las prácticas mágicas, anticlericales, con blasfemas, con las diferencias entre una fe ruda y simple, que era la más extendida, y otra fe más elaborada intelectualmente, pues el cristianismo se asentaba sobre todo con dominio en los ritos, los relatos evangélicos, los lugares de culto y la estructura diocesana, que eran tan decisivos como sostén cultural y también como sostén político desde la caída de Roma. Hay que recordar siempre que la cultura europea la hizo la Iglesia y en particular los monjes en contra de las invasiones que amenazaban con destruirla por completo, ¿no? a Europa, ¿no? Bueno, pues debido al combate constante, ¿no? La religiosidad, combate contra el Islam, la religiosidad se intensificaba y, por otra parte, era el eje de una cultura, de una comprensión de la vida y de un mundo que era radicalmente distinto al de los invasores musulmanes. Pues, en fin, dado el carácter tan intensamente religioso de la Reconquista y que después continuó con la defensa del catolicismo frente a los otomanos y protestantes, pues diversos historiadores, como Menéndez Pelayo, García Villada, hasta cierto punto también Menéndez Pidal, que es otro de los grandes historiadores de la época, pues han querido identificar a la propia España con el catolicismo, suponiendo que sin él la nación española no habría podido existir o se habría desmembrado en algo parecido a las taifas o incluso a las tribus anteriores a la romanización. Esta idea a mí me parece curiosa y desde luego falsa, porque la reunificación de España fue conseguida en lo fundamental por los reyes católicos y fue una empresa netamente política, de la cual se desentendió Portugal y que subordinó en gran medida a esa empresa política a la Iglesia, ¿no? Y no, lo de Portugal no se debió en absoluto que allí se hubiera impuesto una religión no católica. O sea, España, cuando termina la Reconquista, se convierte en la gran campeona del catolicismo frente al protestantismo, que fue una lucha al mismo tiempo contra los turcos, en una lucha muy complicada, en la que España pudo resistir a todas las presiones, a los ataques, pudo marcar sus límites a los turcos y a los protestantes, y a Francia y a Inglaterra. Y efectivamente podríamos decir que hay una cierta identificación nacional entre el catolicismo y España, pero yo creo que Espada de Roma, sí, martillo de herejes, Cruz de Trento. Sí, pero aquello lo fue en otro tiempo y pasó. Y a pesar de eso, la posición de España no era solamente religiosa, era también política, muy importante, y no debe confundirse demasiado las dos cosas. Incluso en la Reconquista, en que es la época en que probablemente hay una mayor identificación religiosa y política, ya hemos visto, acabamos de ver cómo las cosas eran un poco más complicadas. Pues es cierto, si el catolicismo constituyera la esencia de la nación española, pues ésta se habría fusionado desde el principio con la francesa, que era también católica, la inglesa, la alemana y la italiana, ¿no? Que durante muchos siglos fueron igualmente católicos, ¿no?
Y sin embargo... Hubiera sido lo coherente además con la vocación universal del catolicismo. Claro, claro. Y, o sea, el catolicismo, la diferencia entre Dios y el César, que admite el cristianismo, es una diferencia muy conflictiva, pero muy importante. Muy importante y que no se puede aplicar en España de una manera unilateral, ¿no? De que todo es catolicismo y sin catolicismo no hay nada. Realmente ha habido un poco de todo, ¿no? Y a pesar de los posteriores méritos españoles en la defensa de la Iglesia frente a Lutero y a Calvino y de la evangelización de América y Filipinas, pues resulta que la hija predilecta de Roma nunca fue España, fue Francia. La hija, ¿cómo se llama?, primogénita, que tenía ciertos rasgos de privilegio. Por otra parte, digamos, la fuerza del catolicismo, sobre todo la especulación teológica del cristianismo en Francia ha sido también mucho más potente que en España. Y esto lo hemos visto ya que estuvimos hablando al principio del Vaticano II. Pues Maritain, por ejemplo, Maritain fue uno de los grandes promotores del Vaticano II, los más influyentes. Mientras que los obispos españoles que fueron allí y que tenían detrás de ellos el prestigio de la persecución religiosa que había habido, como decía, ¿cómo se llamaba? Bueno, este poeta francés, Claudel, me parece que es, dice 7.000 mártires y ni una apostasía. Él decía que 15.000 o algo así, no me acuerdo, porque entonces todavía no se sabían las cifras exactas. Fueron en torno a 7.000. Pues a pesar de ese prestigio, resulta que la Iglesia española no representó casi nada en el concilio. Hay un libro que se titula El Rin desemboca en el Tíber, que explica cómo los manejos y chanchullos, sobre todo de obispos de origen francés, algunos, alemán y holandés, etcétera, pues impusieron, entre otras cosas, lo que llamaban el diálogo con los marxistas, que fue una catástrofe para la Iglesia, como bien sabemos, ¿no? Y que fue influida también por el hecho de que pasaba lo mismo que su despego hacia el franquismo. Ellos pensaban, parecía en aquella época que la Guerra Fría la iban ganando los comunistas. O sea, un tercio de la humanidad había pasado en muy poco tiempo a regímenes comunistas. En todos los países de Europa Occidental y en USA había una tremenda protesta intelectual y juvenil contra el sistema capitalista. Entonces daba la impresión de, bueno, en Vietnam, un pueblo, pues digamos, pobre, técnicamente atrasado, estaba desafiando y venciendo a la superpotencia useña. Entonces, seguramente en la mentalidad de muchos clérigos pensaban, bueno, el futuro está ahí, tenemos que acomodarnos a ese futuro. En cambio, el franquismo, que la idea era, bueno, el franquismo se va a acabar, nosotros mismos lo estamos liquidando, podrían haber añadido, se va a acabar y nos va a arrastrar a nosotros, va a arrastrar a la Iglesia con él. Y por eso, de repente, sectores de la Iglesia empiezan a apoyar a los separatistas, a los comunistas y a los terroristas. Dice, oiga, pero si estos son los mismos que han intentado liquidarles a ustedes, y están ustedes apoyando a estos en contra de los que les han salvado, los que les han salvado del exterminio. Quiero decir con esto que ni España se identifica con el catolicismo, aunque ha sido básicamente católica, y ha sido el mayor factor de defensa del catolicismo y de su expansión en el mundo. Como decía alguien exagerando que sin España el catolicismo sería hoy una nota a pie de página en los libros de historia. Es exagerar mucho la cosa, pero es indudable que a España le debe el catolicismo mucho más que al revés. O sea, el catolicismo debe mucho más a España que al revés. Porque, ya digo, España lo ha defendido mucho, muchas veces en perjuicio del propio país, se ha visto desdeñada muchas veces, en fin. Qué interesante y pese a todo lo que usted describe, nunca fuimos, como dice usted, el ojito derecho de Roma. No. No hay que olvidar que en la época que corresponde a la Reconquista en España, pues las reformas principales se dieron en Francia. Cluny y el Cister, sobre todo, ¿no? Son el origen también del románico, luego del gótico, etcétera.
Y esto procede de Francia, que era un centro cultural de primera importancia. La Universidad de París es la gran universidad europea entonces. Salamanca está empezando a afianzarse, y tardará mucho en destacar, eso hasta el siglo XVI se puede decir, ¿no? Y es también Oxford otro centro fundamental sobre todo franciscano, de la especulación teológica y religiosa en general. En España no hubo mucho de eso. ¿Por qué? Pues en gran medida porque era un país de frontera, un país de lucha, en el que las necesidades inmediatas y evidentes era lo que contaba. Entonces, dedicarse a especular era mantener el statu quo. Claro, de las especulaciones, como digo, saldría el protestantismo más adelante. Sin embargo, alguien podría pensar, don Pío, que ahora con el actual Papa, que es el primer Papa hispano, o hispánico, es un papa argentino, ¿podría Roma reivindicar la herencia española y su influencia y está ocurriendo? No está ocurriendo. Hace exactamente lo contrario. Exactamente. Es el primer papa que hemos visto criticar la evangelización de América y criticar... Sí, atacar, en fin, la herencia española. No le gusta nada, ¿no? Esto es una herencia también en gran parte de la leyenda negra, la masonería, que aquí ha jugado un papel muy importante, ¿no? Hay que evitar todas estas conspiranoias de muchos, ¿no? Con la masonería como la explicación de todos los males que hay, no. Pero es indudable que ha desempeñado un gran papel y desde luego el Papa se le ve muy acorde con muchas de las historietas que han creado estos, ¿no? Don Pío, nos vemos el próximo sábado, si a usted le parece. De acuerdo. A ustedes espero que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido, que hayan disfrutado y lo mismo, les emplazo a que el próximo sábado vuelvan a conectarse y a escucharnos, a mí y sobre todo al historiador, a don Pío Moa. Buenas noches.